tardes, bienvenidos a Principios Administrativos 2. Permítanme recordar mi nombre, mi presentación, Betty Bayona, soy la docente de la cátedra. Y bueno, jóvenes, veamos, ¿qué podemos hablar de Principios Administrativos 2 el día de hoy? En esencia hemos mencionado, o hemos ido desarrollando en las anteriores actividades, en los anteriores encuentros, lo que se refiere a hablar un poquito de la parte de la estructura de la empresa, el cómo se conforma organizacionalmente la empresa, las líneas de mando, las líneas de eh, la departamentalización, centralización, descentralización propiamente dicha, los organigramas en los que podemos estar constituidos o divididos la empresa, los niveles organizacionales con los que contamos como tal, cómo se constituye o cómo funciona la empresa. ¿Ok? Recordemos que en principios administrativos 1 hablábamos de cómo es el proceso administrativo en sí, pero en este caso acá vamos a hablar un poco más hacia la parte de la empresa. También hemos venido manejando lo que es eh, la parte del análisis situacional de la empresa, las consideraciones que tenemos que tener al momento de constituir la empresa, de funcionar como empresa, de lograr nuestros mejores resultados como organización empresarial, propiamente dicho, que sí tiene que ver con el hecho de cuál es nuestra cultura organizacional. Esto va a fomentar o va a influir en el clima organizacional y cómo nos desempeñamos en la empresa, el tamaño de la organización en cuanto a cantidad de trabajadores, alcance que podemos tener como empresa, como tal. Si vamos a depender de forma directa o indirecta de ese ambiente macro o de ese ambiente micro, o mejor dicho, macroambiente y microambiente, que si una situación es, por ejemplo, como un ejemplo muy particular, eh, el ambiente que tenemos en este momento en nuestro país. Estamos próximos a unas elecciones eh, donde se puede optar por la continuidad del proceso que se viene dando, no tanto del proceso, digamos, de las autoridades que están mandando en este momento en el país, que son gobiernos que condicionan muchas veces el accionar de las empresas a través de decisiones que ellos toman, como son, por ejemplo, designaciones de impuestos, eh, negociaciones que se pueden hacer con un cierto y determinado país, un bloque de inversionistas, un bloque geopolítico, ¿ok? Todas esas decisiones que puede tomar una autoridad, un gobierno, eh, estamos en un proceso y que puede afectar de manera directa o indirecta a la empresa en la que estamos desempeñándonos, pues estamos en una expectativa de que se va a continuar con las personas que están ejerciendo en este momento autoridad, que son gobierno actualmente, o por el contrario, vamos a cambiar de autoridades. Hay una expectativa, hay tal vez un escenario, una pequeña incertidumbre allí. Y eso va a condicionar el cómo funcionan las empresas, cómo está funcionando actualmente y cómo funcionará dentro de unos meses o en el 2025 si van de ocurrir algún cambio como tal. ¿Ok? La condición de alguna toma de natural, o sea, alguna situación natural. Nuestra empresa está ubicada en un espacio donde, a ver, ¿qué les pudiéramos decir, jóvenes? Estamos también en temporada de huracanes y de repente la empresa está ubicada en un país o en una zona, en un lugar que se puede ver afectados por los cambios climáticos que se ocasionan como consecuencia de un evento de esta naturaleza. Inundaciones, vientos draconados,
paremos de contar. A ver, ¿cómo esto afecta a la empresa? ¿Ok? De manera directa e indirecta. ¿Qué podemos nosotros controlar? ¿Qué no podemos controlar? También hemos manejado lo que se refiere o hemos comentado lo que se refiere a, al recurso humano, a ese elemento vivo que está dentro de la empresa, que toma, es quien toma las decisiones, quien las ejecuta, quien realiza las tareas, el accionar dentro de la empresa. Y entonces hablamos, yo les comentaba por allí que nosotros como temática de estudio, la idea es hablar del desarrollo organizacional, pero antes de hablar de desarrollo organizacional, yo tengo que conocer el comportamiento organizacional de mis trabajadores. De hecho, tengo que conocer a mi recurso humano. Eh, una vez que yo tengo pleno conocimiento del recurso humano con el que yo cuento, preestablezco cuál va a ser su comportamiento dependiendo de las características que él me enseña, me demuestra. Yo puedo anticipar cuál va a ser su forma de reacción, también identifico cuáles son sus necesidades y las formas idóneas de cómo satisfacerlas. Empezamos a hablar de desarrollo organizacional. ¿Ok? Y finalmente, llegamos al momento de ejecutar las tareas, que es lo que llamaríamos tranquilamente la división de tareas, la asignación de tareas, eh, mm, desarrollo propiamente de las actividades en el área de trabajo. ¿Bien? Me gustaría entrar un poquito en repaso de lo que es el comportamiento organizacional y lo que es también el desarrollo organizacional. Eh, todo trabajador somos, o todos los trabajadores somos personas, somos seres humanos, ¿ok? Que tenemos una forma de actuar e interactuar con otras personas, con otros seres, en función de nuestra conducta, nuestra forma de actuar, eh, nuestro comportamiento, o vamos a decirlo de otra forma para no utilizar todo el tiempo el término comportamiento, nuestras actuaciones, la forma de manejarme en un momento dado o que me ayuda a mí a tomar ciertas y determinadas decisiones. ¿Ok? Entonces, como les decía, todos básicamente somos seres humanos, pero tenemos una cualidad desde el punto de vista psicológico, porque en este aspecto hay que señalarlo así, como aplicar la psicología dentro del área de trabajo para facilitar la toma de decisiones, facilitar el cómo manejar al trabajador. Manejar no en el sentido de manipular, sino de saber cómo atenderle, cómo brindarle las mejores atenciones, consideraciones en un momento dado, o saber cómo dirigirnos a ellos e impartir instrucciones y demás actividades. ¿Ok? Nosotros como tal, los hombres, aun cuando hoy en día hay una larga diatriba o situaciones particulares, eh, ¿somos hombres o somos mujeres? ¿Ok? Los géneros son dos. Que tú tengas cierta o determinada identidad sexual, perfecto. Eso es tu asunto desde el punto de vista empresarial, ese es tu asunto personal y no debería influir en el accionar de la empresa. Tú te tienes que identificar, o no te tienes que identificar, tú eres hombre o tú eres mujer. ¿Ok? Cada quien con sus papeles, con sus asignaciones, con sus responsabilidades establecidas de acuerdo a la sociedad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que decir que ya hay un comportamiento preestablecido. Cuando se quiere estudiar esto, es cómo es nuestro accionar, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra forma de actuar en un momento dado, se ha manejado ya y se tiene conocimiento de que podemos clasificar a las personas, podemos agrupar a las personas tomando en cuenta ciertas características, primeramente el sexo o el género,
que era el que te decía, ¿eres hombre o eres mujer? La edad también es otro elemento que tomamos en consideración. Tendemos a tener unos comportamientos o unas formas de actuar asociadas a la edad. Eh, Cuando tenemos 20 años, cuando estamos en la década de los 20, tengo 25 años, 28 años, 23 años, tengo una forma de, o una visión de vida muy particular y por lo general muy diferente a cuando tengo, por ejemplo, estoy en la década de los 50, que tengo 51 años, 53, 55, tengo diferentes formas de ver la vida, expectativas, tal vez responsabilidades, forma en cómo reaccionar, manejar todo en la forma de vida. Incluso físicamente hablando también tengo características y condiciones muy diferentes entre a los 20, a los 30, 40, 50, 60 años, que deberían ser las edades donde donde todavía estoy trabajando. Ya una persona con 70 años no es que no tenga capacidad de trabajo, pero lo idóneo, de acuerdo a lo que la tendencia nos indica, las estadísticas nos hablan, a los 70 años tú ya no deberías estar trabajando. Yo no debería estar trabajando a los 70 años. Por supuesto, a ti, a mí, todavía nos falta mucho para llegar a ese momento. Te aseguro que a ti te falta muchísimo más tiempo que el que me queda a mí para llegar a esos 70 años. O 60, porque también puedo retirar a los 60. ¿Ok? Pero lo idóneo es eso, tú tener en consideración el sexo, la edad que tenemos. También influye mucho el estado civil de las personas. El estado civil es cómo yo estoy relacionado legalmente hablando con otra persona o con otros. Entonces ahí hablamos que mi estado civil es ser soltero, estar casado, estar divorciado, estar viudo o incluso, que hoy en día es muy común, estar en concubinato o algún otro tipo de relación, un compromiso que tú tienes. Vamos a decirlo así, una manera dentro de las nuevas modalidades que existe es yo tengo mi pareja, tal vez tengo hijos con mi pareja, pero no convivimos en la misma casa, cada quien en su lugar. No es que tengamos un tercero o una cuarta persona en mi vida, no, somos pareja, pero no compartimos hogar. ¿En cuál la clasificamos? ¿Concubinato? No, no es concubinato. No es un matrimonio, no es una viudez, no es una soltería, porque también tienes un compromiso con la persona, e incluso tienes hijos y demás. ¿Ok? Y el estar en cualquiera de estas modalidades de estado civil te hace visualizar la vida y te hace visualizar el trabajo en cierta y determinada manera que diferencia al de la otra. No es lo mismo ser soltero y trabajar en una empresa que estar casado y trabajar en una empresa. Ser soltero con 30 y tantos años a ser casado con 50 y tantos años. Imagínate esa visión de trabajadores. ¿Ok? Eh, el número de dependencias o de dependientes, las relaciones dependientes con nosotros, sean ascendentes o sean descendentes. Esto se refiere a que si tengo hijos, bueno, es la descendente, o que si tengo tal vez mis padres en cuanto a las relaciones ascendentes. Bien, eh, también tenemos el nivel de experiencia. Eso es un quinto elemento, son los 5 factores que fundamentalmente se estudian al momento de analizar el comportamiento organizacional del trabajador desde el punto de vista de la persona, ¿okay? Del trabajador, el individuo. ¿Okay? La experiencia sería 4 años tengo yo trabajando, si mi nivel de escolaridad también pudiera decirse que va en esta experiencia, directa o indirectamente hablando. Si soy un experto en el contenido, tengo muchísimos años trabajando, tengo pocos años trabajando, tengo muchísima capacitación en el área como tal, conozco todo teóricamente, pero no he trabajado no me he desempeñado en el campo laboral, la experiencia de hacer las cosas vivencialmente. Entonces esto condiciona mi forma de trabajar. ¿Bien? Dependiendo de esto, yo voy diseñando como administrador, especialmente en el área de recursos humanos, si lo ponemos así, el cómo yo voy a manejar a ese
recurso, a ese trabajador. Voy a ponerlo a trabajar con personas que estén en su misma, con sus características similares, o lo voy a retar y lo voy a poner a trabajar con, o lo voy a agrupar con personas que no tienen características similares a él, que tal vez puedan retarse una con la otra. No queremos nunca conflictos, queremos evitarlos sobremanera, pero ¿cómo incentivamos a la persona en su momento de trabajar? ¿Ok? Cuando ese trabajador simplemente llega a esa actividad, ese conocimiento, allí es lo que conocemos como un recurso humano. La persona que yo voy a colocar a hacer una cierta determinada tarea, a quien yo le voy a indicar, tienes que realizar esta actividad o esta acción. ¿Bien? Si la persona en un momento dado eh, tiende a recibir formación académica, bien sea por parte de la empresa que nosotros estamos administrando o por decisión propia empieza a adquirir conocimientos complementarios adicionales porque está cursando estudios universitarios, haciendo talleres y demás, y va desarrollando en ella nuevos aprendizajes, nuevas visiones de hacer trabajo, de hacer administración. Ella está desarrollando su talento como tal. Ya no simplemente está desarrollándose como recurso humano. No, ella está visualizándose en función de crear talento en ella. Y a medida que se va formando y se va capacitando, va teniendo mayor, vamos a decirlo así, valor agregado y por consiguiente pone en práctica su talento, manifiesta su talento en lo que ella es buena. Ya no vas a tener un conocimiento general, sino también un conocimiento específico. ¿Bien? Cuando yo me doy cuenta que mi trabajador o nuestros trabajadores, tú te das cuenta que nuestros trabajadores están formándose y yo los puedo proyectar dentro de la empresa en visión de que en 2, 3 años, 5 años, pasan a ocupar otra nueva posición y van creciendo paulatinamente hasta a llegar a ocupar cargos de gran envergadura, de gran responsabilidad, de acuerdo a lo que yo estoy planificando y pensando sobre ellos, estamos hablando de capital humano. Yo invierto en los trabajadores de forma tal que ellos tengan la formación académica y el conocimiento que yo quiero, deseo y necesito en mi empresa. Invierto en ellos. Posiblemente la misma empresa es la que te esté pagando sus estudios de posgrado, de maestrías, de un doctorado, o si no se va por la parte académica de este tipo, por lo menos todo lo que tiene que ver a la capacitación, lo que tiene que ver a la formación en talleres, cursos y demás por el estilo. ¿Ok? Eso sería básicamente lo que vamos a conocer, lo que vamos a manejar como capital humano, esa persona en la que yo invierto y que quiero que permanezca en la empresa, porque si no, no sería capital humano. Estoy invirtiendo, yo no voy a invertir en una persona para que se vaya a ir a trabajar en otra, no, yo le genero ese compromiso con nuestra propia empresa u organización. ¿Ok? Como tal, si nosotros empezamos a pensar en ese talento humano, perdón, ese talento no, ese capital humano, yo estoy creándole lo que conocemos como un plan futuro, un plan de trabajo futuro. Es una proyección, así como si fuera un plan de vida, pero entonces es orientado a cómo vas a ir creciendo en la organización. Y a esto sí es lo que conocemos como un desarrollo organizacional. Vamos estableciendo cómo serían las formas idóneas para que la persona se capacite, se vaya formando propiamente dicho y pase de ser un recurso humano a un capital humano o en su defecto. Si ella era talento, yo lo convierto en mi capital humano dentro de la organización. Ese plan de desarrollo
personal, desarrollo laboral en la empresa, donde yo sé que le voy a decir, pedir que estudie, que elabore, en cuánto tiempo yo te quiero tener en este punto, en este nivel de la empresa, eh, se planifica, se establece. Hay modelos de desarrollo organizacional que toman en cuenta a la persona, toman en cuenta las necesidades de la organización, de la empresa, para diseñar las mejores estrategias a fin de preparar, capacitar al personal en cuestión. Bien, esta parte es muy, muy importante. Las tareas de la empresa son muy propias de ella. Si la empresa es manufacturera, lo más seguro es que en la gran mayoría de las organizaciones o de las industrias, las tareas que se realizan son similares. O similares. No estoy utilizando el término de iguales. Porque cada empresa tiene sus propias tareas. Vamos a estar haciendo, por ejemplo, prendas de vestir o elaborando computadoras, fabricando un vehículo. ¿Bien? Sabemos que los vehículos en esencia, vehículos pequeños, tienen 4 ruedas, tienen un sistema eléctrico, tienen un sistema hidráulico, tienen un sistema de alimentación de fluidos, eh, tienen su latelería, su silla, su volante, todo esto, ¿ok? Pero todos los carros no son iguales. Todos los procesos productivos no son iguales. A esto es a lo que yo más o menos me refiero cuando decimos que las empresas tienen procesos o tienen actividades similares, más no iguales. Entonces, ¿cómo construyo yo un vehículo? ¿Cómo elaboro una prenda de vestir? ¿En qué orden hago las actividades, las tareas? Pues bueno, eso depende de cada empresa, de cada organización. Y yo tengo que identificar cuáles son las tareas que se realizan en la empresa, quiénes las realizan, cómo las deben realizar, en qué manera lo deben reportar, lo deben registrar, qué hacemos con los productos que se elaboran o con los servicios que se prestan, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Bien? Y esto es lo que nosotros normalmente conocemos como división del trabajo. Nótese que cuando yo digo división del trabajo, puede ser un concepto o una idea que tenga dos significados o dos significancias, uno asociado a la administración y otro asociado a lo que es la ingeniería, específicamente la ingeniería industrial, en la cual la persona cumple, si es un administrador, cumple con las tareas de indicarle cómo van a ser las cosas, pero desde el punto de vista administrativo. Cuando yo digo división del trabajo es que de forma escrita yo le indico a la persona cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades, le indico a su vez cuáles son sus requerimientos mínimos desde el punto de vista de preparación física, preparación intelectual, responsabilidades que tiene bajo su cuidado o acciones que son, tareas cuyas cumplimientos son su responsabilidad, o bien que tenemos que estar supervisando a otros y que eso nos tiene que reportar a, a nosotros mismos, acá. Bien, esta parte es competente o relacionada con lo que es la división del trabajo. Si nos vamos a la parte de ingeniería, la división del trabajo es como tomar un trayecto, ¿bien? Y yo designo, o en ese trayecto de tiempo, porque básicamente va a ser en función del tiempo, yo digo qué tareas se van a ir haciendo paulatinamente, paso por paso, para llegar al producto final. Ese análisis como tal está orientado a mejorar los procesos productivos en la práctica, no en decir que voy a hacer nada, sino en cómo lo hago, haciendo cada vez más rápido, cada vez más eficiente, utilizando la menor cantidad de recursos posibles,
materiales y paremos de contar, ¿ok? Porque queremos que sea mucho más productivo. Entonces la división del trabajo es como que asignar los tiempos a cada una de las tareas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico, que es casi que un día a día. Eh, a ver, ¿qué pudiéramos decir? Eh, que estuviéramos en una empresa y ella tiene que ver con la parte de nómina. La división del trabajo en la parte de nómina en la empresa, como tal, que es proceso administrativo, sería indicar cuáles son los pasos que se tienen que hacer para desarrollar o para establecer cuál es la nómina de empleados a pagar, ¿ok? Eh, quién, qué se les va a pagar, cuánto se les va a pagar, indicar quién es el responsable de hacer esos cálculos, qué se va a hacer con esa información, hacia dónde se debe dirigir, de qué manera se va a utilizar. Una vez que se hagan esos cálculos como tal, a quién se le reportan, a quién se le entregan, y se van dando a conocer. Todo esto de forma teórica. Eh, Se le indica un procedimiento, se le indican los responsables, como tal. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, yo voy a indicar paso por paso qué es lo que yo voy a hacer para realizar esta actividad en la dependencia que acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la división del trabajo. Te recomiendo, revisa el material que te dispongo y cuando estés consultando las páginas web, por favor, enfócate a división del trabajo desde el punto de vista administrativo. No caigas en verlo como la parte de ingeniería. ¿Ok? En ese sentido, sí es muy importante de contemplar. Cuando hablamos de esta asignación de tareas, esta asignación de actividades, de quehaceres, estaríamos hablando de indicarle al trabajador los procedimientos a seguir. Entonces la división del trabajo tiene que ver de alguna forma o va a contribuir de manera muy significativa en lo que tiene que ver en la elaboración de manuales, de normas y procedimientos. También puede influir en lo que son los manuales de descripción de cargos, porque vamos a identificar, recuerda que hablábamos hace un momento de las características del comportamiento organizacional y demás, vamos a identificar cuáles son las características mínimas, los requisitos mínimos que debe tener el trabajador para cumplir las funciones que yo deseo que haga él en la empresa. ¿Ok? Entonces, en este sentido, tenemos que ir estudiando ese perfil. Cuando hacemos el perfil, pues entonces ya estamos hablando de un manual o de un formato del perfil del trabajador. El perfil del trabajador me va a permitir a mí identificar o establecer por escrito, porque es la mejor manera que puede haber, o sea, llevan así las palabras el viento, cuáles son las características idóneas que estamos buscando en el trabajador, su formación académica mínima, la cantidad de años de experiencia, qué conocimientos adicionales al hecho de ser licenciado en la administración, supongamos, tú deberías tener para poder desarrollar el trabajo que estás pensando hacer o que actualmente estás desarrollando y cumpliendo. ¿Ok? Esto es básicamente muy importante, muy fundamental. Ayuda. La división del trabajo también me indica o me pide que le indiquemos al trabajador qué va a hacer, cómo lo va a hacer y a quién se lo va a reportar. Nosotros tenemos los organigramas, también lo hemos manejado acá en clase, en la materia, que es la que nos asigna o nos indica en qué posición o en qué orden jerárquico se encuentran las personas en la empresa. Bien, dependiendo de ello, pues vamos diseñando las tareas, vamos planificando y una vez que tengamos el compendio o la información ya recolectada, ya resumida, pues la ponemos en práctica y vamos tomando las decisiones pertinentes. Algunos dirán, no, pero es que tú tienes que tomar en cuenta la división del trabajo solamente porque ese es el tema que estás estudiando. Ciertamente, en el módulo 4 o los módulos que hemos ido desarrollando, cada uno tiene unas tareas
unos contenidos específicos. Pero si tú te pones lo ves desde el punto de vista práctico, vas a apreciar que a medida que va pasando el tiempo, eh, se va indicando qué hacer y cómo hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y demás. Esta es la parte importante de la planificación y se le hace conocimiento a los que están involucrados directamente. Bien, la división del trabajo debe facilitarnos cumplir con las tareas, cumplir con las acciones o con las actividades asignadas, designadas y, por supuesto, desarrolladas. Tenemos que desarrollar el manual de normas y procedimientos, debemos desarrollar el manual de descripción de cargos, de responsabilidades, diseñar, si no son manuales, son instructivos, documentos que estén por escrito y que me indiquen qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Por supuesto, indicando también la responsabilidad o a quién yo debo responder, en qué momento lo voy a hacer. Esto nos va a condicionar o nos va a ayudar a lo largo de la actividad propiamente dicha. En el material que se te dispone en el aula virtual, recuerda revisar, dependiendo del módulo en el que estés trabajando, recuerda revisar la información, toma nota de ella, saca los aspectos más importantes, más relevantes, te invito en verdad a hacerlo, y bueno, lo complementas con tus ideas propias y montas la tarea, la actividad evaluativa. En caso de que tengas algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, información complementaria o añadida, estoy completamente a la orden, te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp o de los WhatsApp para tener el contacto pertinente y poder ayudarte. ¿Vale? Básicamente sería eso lo que te tengo que comentar. El material es muy preciso, pero tú puedes comentarlo o lo puedes ahondar con una bibliografía o un libro y paremos de contar. Jóvenes, básicamente en este momento yo pudiera decir que estás a disposición de hacer la tarea y vale, muchísimas gracias por la atención prestada, felicidad, muchísimo éxito y a terminar las actividades que están pendientes. Tenemos hasta ahorita el domingo para hacer entrega de unas y a su vez empezar a revisar el material que se les ha ido disponiendo, está dispuesto en el módulo 4. ¿Vale? Muchísimas gracias. Felicidad.